Buenos días, hoy 3 de julio de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 26 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando a la magistrada, magistrados, secretario general y solicitando al mismo secretario general de acuerdos verifique la existencia del quórum legal. Magistrada, magistrados, proceden a sus términos haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Abordando, en primer término, lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 173/19, interpuesto por el autorizado del Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 30 de enero del presente año dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1630/18. Previo al abordaje de los 4 agravios esgrimidos por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos ocupa. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del oficio suscrito por el Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el 21 de junio de 2018, en donde se le determinó el pago por concepto de agua, drenaje, saneamiento e impuesto valor agregado correspondiente a una cuenta. El proceso por orden de turno le tocó conocer o subir a la tercera sala de este tribunal. Seguida la secuela del proceso de origen, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total del oficio confutado y reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Esta ponencia realiza el estudio de los agravios esgrimidos en un orden diverso al propuesto por el reclamante sin que con ello se contravenga norma alguna. Así se estima inoperante por esta ponencia el primer agravio que esgrime el recurrente bajo las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que la magistrada de tercera sala fue muy sin valorar las pruebas y abordar de manera íntegra el escrito de contestación de la demanda, en virtud de que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato acreditó que no era procedente el juicio de nulidad, sino el recurso de queja en el proceso administrativo 1665, cuarta sala, diagonal 16. Contrario a lo que arguye el recurrente, la ACUO sí valoró el material probatorio aportado por la autoridad demandada y fue clara en señalar en el considerando tercero que no era procedente sobreseer el proceso porque en el proceso administrativo diverso 1665, diagonal cuarta sala o diagonal 16, se constriñó a la parte demandada a emitir un nuevo acto subsanando las irregularidades vislumbradas en el acto impugnado en el referido proceso. En esta línea argumentativa, esta ponencia concuerda con lo resuelto por la magistrada de la tercera sala, es decir, si en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2017 el magistrado resolutor condenó a la autoridad demandada a que realizara las gestiones necesarias e instruyera lo conducente a fin de que se expida al actor la correcta determinación del crédito fiscal que resulte del consumo de los servicios recibidos de la cuenta correspondiente a partir del mes de abril de 2016 y de los meses subsecuentes hasta la fecha de emisión de dicho cálculo, lo anterior sin que haya lugar a la generación de recargos. Por lo tanto,
Al emitirse el nuevo acto y al considerar el justiciable que estaba indebidamente fundado, motivado, o bien suponiendo sin conceder que lo hubiera emitido alguna autoridad que carecía de competencia para ello, esto es materia de un nuevo proceso contencioso administrativo y no, como pretende el reclamante, de un recurso de queja. Así, al advertirse que en la sentencia dictada en su oportunidad se estableció que la autoridad llevara a cabo una nueva determinación fiscal sin que en dicho fallo primigenio se estableciera cálculo o monto alguno, cuestiones estas últimas que quedaron al arbitrio de la autoridad en el ejercicio de sus facultades. Cabe recalcar que el agravio expresado no refuta los razonamientos vertidos en la sentencia. Por el contrario, vuelve a reiterar lo señalado en la contestación de demanda. Esto es, que el justiciable debió interponer el recurso de queja, no así instar un nuevo proceso administrativo. Es de señalarse al respecto que el recurso de reclamación en esencia es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la parte recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. El segundo agravio también resulta inoperante, pues señala a quien recurre que la nulidad decretada por la tercera sala está indebidamente fundada y motivada porque no está soportada en lo que está acreditado en autos. Esto es, arguye el reclamante que violenta el principio de congruencia, pues a su consideración no hay razones para aplicar lo dispuesto en el artículo 302, fracción cuarta del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, dado que jamás se dictó el acto combatido en contravención de las disposiciones aplicables. Como la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la que se decretó la nulidad del acto impugnado ante su indebida fundamentación y motivación, entonces la autoridad recurrente estaba compelida a expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones que llevaron a la CUA a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo, y de no ser así, sus disensos resultan ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como en el caso acontece. De acuerdo a lo expresado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la CUA decretó la nulidad total del acto impugnado al considerar que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato omitió especificar los preceptos legales en los que sustentó su decisión de cobrar cada uno de los conceptos señalados en el oficio impugnado. Por ende, no puede considerarse que exista una adecuación entre los motivos que aduce en cada concepto y el fundamento que debe existir. Así, la magistrada argumentó que la autoridad demandada no explicó de qué manera concluyó el adeudo del actor en el monto al que ascendía, es decir, cómo llegó a ese monto, para lo cual hubiera sido útil que desglosara por cada mes el consumo en relación con lo estipulado por la Ley de Ingresos para el municipio de Guanajuato, dependiendo del año que se tratara. Sin embargo, como a través de los argumentos que se analizan la autoridad no refutan las anteriores consideraciones, aquellos resultan inoperantes. En el cuarto agravio, argumenta el justiciable que la sentencia reclamada le causa perjuicio porque el acto impugnado en el juicio de origen no es materialmente un acto administrativo, sino que deriva de una relación contractual que sostiene el actor con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato por la prestación de servicios de agua potable y complementarios. Tal razonamiento deviene inoperante por las siguientes consideraciones de derecho. Se precisa que quien hoy recurre no hizo valer en el proceso de origen el argumento que hoy pretende enderezar como agravio en contra de la magistrada de la tercera sala. Por ello, en el presente recurso ya no es el momento procesal oportuno para que haga valer dicha excepción. Es de señalarse al efecto que si en el proceso administrativo de origen la litis se traba con la demanda y el acto impugnado, resulta entonces que en el recurso no se pueden introducir cuestiones no dilucidadas ni analizadas en el proceso de origen.
En esta línea discursiva, al margen de lo acertado o no del argumento de la autoridad, este no fue propuesto como defensa de la misma, ni controvertido o desvirtuado en el proceso de origen, siendo que tal circunstancia constituye impedimento para que este pleno proceda a su estudio, tomando en cuenta que el objeto del recurso es dilucidar la controversia conforme a los hechos, materia de la litis fincada en la demanda, contestación y, en su caso, ampliación de demanda. Finalmente, en el tercero de sus agravios, argumenta quien representa a la autoridad que le causa agravio el considerando sexto de la sentencia combatida en relación a reconocer el derecho a favor del actor, esto es, que se le libere de su obligación fiscal con la expedición de una constancia de no adeudo. El motivo del agravio resulta fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es de recordarse que en el fallo recurrido se decretó la nulidad total del crédito fiscal impugnado debido a que la encausada no sustentó su decisión de cobrar cada uno de los conceptos señalados en el oficio controvertido. Esto es, no explicó de qué manera concluyó que el adeudo del actor ascendía a la cautela que refiere en su oficio confutado, es decir, cómo arribó a ese monto, mas no se resolvió en el proceso primigenio que el aludido adeudo era inexistente o que el justiciable lo hubiese liquidado, de donde puede inferirse válidamente que dicho adeudo fiscal subsistiría en la cantidad que en su caso llega a determinar correctamente la autoridad en el ejercicio de sus facultades fiscales expeditas. Para que fuera factible reconocer al actor el derecho a la expedición de una constancia de un adeudo, era necesario que la nulidad del acto impugnado se hubiere apoyado en la existencia de vicios materiales o de fondo, es decir, que la sala hubiera concluido que no existen los hechos invocados por la autoridad administrativa o que se apreciaron de manera incorrecta aquellos que soportan la causación del derecho. Por ejemplo, que no se prestó el servicio, o bien que no se actualizó la norma jurídica invocada para sustentar la voluntad de la administración. Así las cosas, como en la sentencia recurrida no se analizó si el justiciable se encontraba o no obligado al pago del crédito fiscal, dado que el concepto de impugnación que resultó fundado versó sobre la existencia de vicios formales en la emisión del acto impugnado, insuficiente fundamentación y motivación, luego entonces no se debió reconocer el derecho que solicitó el actor, pues éste no acreditó ni se dilucidó en el proceso si era o no causante de la contribución fiscal que se le irroga, o bien si ha cubierto en su totalidad la misma. Ello con independencia de la cantidad que se determine en su caso y se haga explícita al actor. Se contiene una argumentativa similar a lo anterior, por lo que es un precedente válido para este órgano resolutor, lo determinado por este mismo pleno en el diverso TOCA 98/19, de fecha 15 de mayo de 2019. Por tanto, ante lo fundado de uno de los agravios expresados por la autoridad reclamante, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es modificar la sentencia dictada por la tercera sala para efectos de no reconocer al justiciable el derecho a que se le expida una constancia de no adeudo. Finalmente se precisa que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación realizada quedan incolumes, por lo que la sentencia debe seguir rigiendo en todo lo no modificado. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 173/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 181/19, interpuesto por el autorizado del presidente municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, en contra de la sentencia de 14 de febrero del presente año, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1178/18, mediante la cual se decretó la nulidad total y se reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad del oficio suscrito por el presidente municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, el 21 de junio de 2018, en donde se le rescindió la relación administrativa que tenía con el municipio.
El proceso por orden de turno le tocó conocer y resolver a tercera sala de este tribunal. Seguida a la secuela del proceso de origen, la magistrada de tercera sala decretó la nulidad total del oficio combatido y reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Inconforme con lo anterior, quien representa al presidente municipal de San Luis de la Paz recurre la sentencia que hoy nos compete su análisis. Esta ponencia considera fundado el agravio que esgrime quien representa a la autoridad demandada en el proceso de origen bajo las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que la magistrada de la tercera sala apreció de manera errónea los hechos materia de debate en el proceso de origen, en virtud de que el justiciable únicamente solicitó reconocimiento del derecho de las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el tiempo en que se encuentre separado de esa encomienda, no así por todo el tiempo que laboró en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ahora bien, conforme a los numerales 204 y 299 del Código de la Materia, en la sentencia se debe fijar de forma clara y precisa la litis, valorar debidamente el material probatorio y los fundamentos en que se apoyan, así como ser congruentes con las cuestiones planteadas por los interesados. En la especie de la demanda presentada por el justiciable, así como de las documentales que oran en el proceso de origen, se advierte que en el apartado correspondiente a las pretensiones intentadas, el justiciable solicitó en lo medular el pago de los haberes económicos inherentes a su nombramiento, a razón de 10 días de pago por cada semestre que duró separado de su encargo, el equivalente al 30% de la cantidad final que arroja el anterior concepto, y la gratificación anual aguinaldo que se otorga en el municipio, equivalente a 40 días de pago integrado, también por el tiempo que duró separado de su encomienda. Por su parte, la CUNEL, considerándose esto de la sentencia que se recurre, se desprende que reconoció el derecho de la siguiente forma: el derecho del actor al pago del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional que se hayan generado desde la fecha en que fue nombrado como trabajador de confianza y hasta la fecha en que fue destituido del cargo, esto es, del 9 de noviembre de 2009 al 21 de junio de 2018. Por ello, en el proceso de origen, el justiciable solo solicitó el pago de 10 días por cada semestre que se encuentre separado de su cargo, el 30% de la cantidad final que arroja el anterior concepto y la gratificación anual que se otorga en el municipio, equivalente a 40 días de pago integrado, también por el tiempo que dure separado de su encomienda, de donde resulta claro que la autoridad que hoy recurre no pudo, en su caso, esgrimir defensa a su excepción respecto al pago o incluso prescripción de las prestaciones antes mencionadas, desde que el justiciable ingresó a laboral hasta su destitución, pues dicha acción no fue solicitada con ese alcance temporal por el justiciable, y por ello la sentencia que se recurre no es acorde con lo pretendido por este, y más aún trastoca la paridad procesal de las partes, pues no permitió la defensa de la autoridad encausada respecto a las pretensiones condenadas y que no formaron parte de la litis con esa connotación retroactiva. En esa tesitura y ante lo fundado del agravio que esgrime quien representa a la autoridad demandada, esta ponencia considera procedente modificar la sentencia de fecha 14 de febrero de 2019 solo en relación al reconocimiento del derecho. Se explica. La parte actora solicitó el pago de 10 días por cada semestre que se encuentre separado de su cargo, el 30% de la cantidad final que arroje el anterior concepto y la gratificación anual aguinaldo que se otorga en el municipio, equivalente a 40 días de pago integrado, también por el tiempo que dure separado de su encomienda. Es decir, solicita tales prestaciones desde el 21 de junio de 2018 y hasta que se cumpla con la sentencia que ahora se recurre. Al respecto, no se reconoce el derecho de la parte actora al pago de las prestaciones antes mencionadas desde la fecha de su destitución hasta aquella en que se cumpla con la sentencia. Esto por las siguientes consideraciones. Al resolver la contradicción de tesis 364/2013, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que del análisis sistémico de las fracciones que integran el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal se desprenden los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas que deben ser aplicables a sus relaciones de trabajo. En el propio precepto, el constituyente los clasificó en dos sectores, de base y de confianza.
Asimismo, la fracción decimatercera de ese apartado B, que se refiere a militares, marinos, miembros de cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior, señala que se regirán por sus propias leyes, así como la vía para la resolución de los conflictos laborales entre el Poder Judicial Federal y sus empleados, precisando cuáles son los derechos que pueden disfrutar los trabajadores de base y las limitaciones a que están sujetos los de confianza. Entonces, los mencionados trabajadores no pueden demandar en su caso la indemnización constitucional o la reinstalación del empleo, pues los empleados de confianza solo tienen derecho a la protección de sus salarios y a las prestaciones del régimen de seguridad social, y no así para reclamar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo son la referida indemnización constitucional o reinstalación, por estar expresamente excluidos de tal prerrogativa. Del mismo modo, tampoco tendrán derecho al pago de salarios vencidos, pues tal prestación depende de las acciones de reinstalación e indemnización. Estas dos últimas prestaciones representan el derecho a la estabilidad en el empleo, al cual no tienen acceso los trabajadores de confianza. Resulta aplicable al tema la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permito citar exclusivamente al rubro. Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Al carecer del derecho a la estabilidad en el empleo, su remoción ordenada por quien carece de facultades para decretarla no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de salarios caídos. Legislaciones de los estados de Baja California y Guanajuato. Hasta aquí la cita. La improcedencia al pago con el alcance pretendido por el justiciable se corrobora con las disposiciones administrativas para el pago de una prestación al término de la relación laboral a los trabajadores de confianza del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Disposiciones administrativas emitidas por el ayuntamiento de esa municipalidad, publicadas en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el 18 de agosto de 2019. Pues de su contenido no se observa que se haya reconocido el derecho de dichos empleados a recibir salarios caídos. En este mismo sentido, se ha pronunciado tanto el primer como el segundo tribunal colegiado del 16º circuito al resolver los diversos amparos 408 diagonal 2018 y 353 diagonal 2017. En suma, resulta improcedente el reconocimiento del derecho al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que la actora fue destituida de su cargo y hasta aquella en que se cumpla con la sentencia. Ahora bien, el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene que los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios recibirán una remuneración adecuada y irrenunciable por el desempeño de su función, cargo o comisión, la cual será determinada anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes. Dicha remuneración es definida por el precepto constitucional como toda percepción en efectivo en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones. Por tanto, de conformidad con el artículo 300, fracciones quinta y sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se reconoce el derecho de la actora consistente en que le sea pagada la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo del 1 de enero al 21 de junio de 2018. Ello es así porque el pago de dichas prestaciones se otorga a los trabajadores de confianza en virtud de que solo tienen derecho a percibir las remuneraciones legalmente generadas por el trabajo efectivamente prestado. Esto es, tienen derecho solo al pago de las cantidades por concepto de sueldos pendientes de pago, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, aguinaldo y aquellas que estando autorizadas se les adeudan. Luego, en el sumario no existe alguna constancia o medio de prueba que demuestre que la autoridad municipal hubiese liquidado esas prestaciones al justiciable al momento de separarse de su cargo, razón suficiente para tener por cierto el alegato del actor referente al no pago de estas, motivo por el que esta ponencia propone el reconocimiento al derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional.
Finalmente, se precisa que todas aquellas consideraciones diversas a la modificación propuesta por esta ponencia quedan incolumes, por lo que la sentencia debe seguir rigiendo en todo lo no modificado. Es así que se deja intocado el punto cuarto del considerando sexto de la sentencia, esto es, el pago de una gratificación por el término de la relación laboral y 12 días por cada año laborado, previsto en el artículo 4 de las disposiciones administrativas para el pago de una prestación al término de la relación laboral a los trabajadores de confianza del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. De igual manera, se reitera la condena a la parte recurrente para que pague los salarios devengados adeudados a favor del justiciable desde el 16 de junio de 2018 al 21 de junio de la misma anualidad. Ello por ser parte de los saberes económicos inherentes a su nombramiento que no le fueron cubiertos. Lo anterior es así, pues la parte demandada no demostró que el actor recibió el pago de tales prestaciones. Por las consideraciones antes mencionadas, se propone a este Pleno modificar la sentencia de 14 de febrero de 2019 emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1178/18 en la parte conducente que se ha expuesto referente al reconocimiento del derecho en el alcance de las prestaciones referidas. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 181/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para finalizar las ponencias correspondientes a esta primera sala, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 203/19 interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato en contra de la sentencia de 27 de febrero del presente año dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1273/18. Previo al abordaje del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. Un ciudadano le solicitó al entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título concesión que ampara el expediente LE 3198/93. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a dicha dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario para poder explotar el servicio de transporte en la unidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, el peticionario demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la sala especializada de este tribunal. El magistrado de la sala especializada decretó la nulidad del acto combatido para el efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato emitiera una nueva respuesta mediante la cual se reconociera a la actora como concesionario y por ende girar instrucciones a quien corresponda a fin de que expida el documento idóneo que permita al accionante explotar el servicio público de alquiler sin ruta fija en la ciudad de León, Guanajuato. Consecuencia de lo anterior, tramite además el número económico altiplaqueo vehicular necesarios previo cumplimiento de los requisitos pertinentes conforme a lo previsto en la ley correspondiente. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El disenso donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al justiciable es inoperante. Atentos a lo siguiente. En la especie el recurrente no desvirtuó lo sostenido por la actora en el proceso primigenio, adoleciendo su acto impugnado de una debida motivación al no apreciar correctamente los hechos acreditados por el solicitante, sin que dicho recurrente pueda válidamente, mediante el presente recurso, perfeccionar el acto impugnado en términos del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así se advierte que el recurrente es redundante al argumentar en su agravio que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija.
Es así que dicho agravio resulta inoperante, pues como puede verse en la sentencia que se reclama, el acudo señaló que el asunto en debate deviene del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio de transporte y de alquiler sin ruta fija, el cual fue publicado en el decreto gubernativo número 53 de fecha 3 de septiembre de 1993, de donde se desprende la obligación del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de continuar con las gestiones necesarias para que la ciudadana le sea entregada su título concesión, al contar esta con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. Esto es, el agravio expuesto redundante con lo ya argumentado en la contestación de la demanda y no controvierte la sentencia reclamada en términos del ordinal 309 del Código de la materia, de modo que tales desentimientos así propuestos se tornan inoperantes. Por lo tanto, y ante la inoperancia de tales disensos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 203/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo correspondiente a las ponencias de la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención abordando el TOCA 791, diagonal 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 24 de septiembre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 805, diagonal primera sala, diagonal 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2018, la parte actora solicitó le sea reconocida su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, y le sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio aludido, entre los que se encuentra el alta y plaqueo del vehículo. Segundo, a través del oficio de fecha 24 de mayo del 2018, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del registro público de concesiones y permisos de transporte adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Consultable APOCA 16 del expediente de origen. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 24 de mayo de 2018. Cuarto, en el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la parte actora anexó su escrito de demanda, copia certificada ante notario público de la resolución positiva que le fue otorgada en fecha 31 de enero de 1994, y la cual hace fe de la existencia del original y tiene la calidad de documento público. En el considerando sexto de la citada sentencia, se determinó que con la nulidad quedó satisfecha la pretensión de la parte actora de que le sean brindados los requisitos y elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público, así
como para que le sea asignado el número económico progresivo correspondiente y se le tramita o emita la orden de alta y plaqueo del vehículo de su propiedad para prestar el multicitado servicio público en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer y segundo agravio se adujo en lo toral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, ya que la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito y no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Por lo cual no debería haberse reconocido la nulidad del acto, pues no obra constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Argumento que a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el quinto considerando de la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo al acuo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno de la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de las copias certificadas de la aludida resolución. Por tanto, dicho agravio se califica de inoperante. En el tercer agravio, en lo sustancial expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y el alta de la unidad vehicular del Servicio Público de Transporte, por lo que en su caso, la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes razones. En el considerando sexto de la sentencia que ahora se revisa, se determinó que con la nulidad quedó satisfecha la pretensión de la parte actora de que le sean brindados los requisitos y elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público, así como para que le sea asignado el número de económico progresivo correspondiente y se emita la orden de alta y plaqueo del vehículo de su propiedad para prestar el multicitado servicio público en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, en este agravio no se refutó ese aspecto de la resolución primigenia, ya que se dirige a combatir la determinación consistente en que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato debe decidir sobre la activación y el alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, la cual es inexistente, ya que la autoridad únicamente va a brindar los requisitos para la activación de la unidad vehicular, de ahí que se califique como inoperante el agravio objeto de estudio. Resulta ilustrativo como criterio orientador la tesis aislada bajo el rubro agravios inoperantes en la revisión fiscal, lo son aquellos que se sustentan en premisas incorrectas. Hasta aquí la cita. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente
al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 791/18. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto séptimo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Oliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo abordando el TOCA 668/2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia de 30 de noviembre de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 1457, cuarta sala, 2017, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó a las autoridades demandadas. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción y la respectiva calificación de la infracción. La boleta de infracción impugnada se emitió por prestar el servicio de transporte ejecutivo de manera libre o directa en la vía pública. Segundo, en el considerando quinto de la sentencia, que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque en la boleta de infracción el inspector no especificó que requirió al conductor del vehículo su permiso o autorización, ni especificó si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con ella. Esto de conformidad con el artículo 678, fracción cuarta del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. En el sexto, considerando la sentencia de referencia, no se reconoció el derecho al pago de intereses. Sin embargo, por otra parte, se reconoció el derecho a la devolución actualizada de la cantidad pagada por concepto de multa. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 6 agravios. En el primer agravio, se alega que de las constancias que integran el expediente de origen se desprende que el inspector de movilidad, al realizar sus funciones de supervisión y vigilancia en la prestación del servicio público y especial de transporte en la avenida Juárez frente al negocio denominado Barrilito de la ciudad de Guanajuato, se detectó circulando el vehículo en que se cometió la infracción, mismo que trasladaba a una persona, por lo que, en virtud de sus facultades de regulación y vigilancia, procedió a abordar al operador y, al manifestarle que efectivamente realizaba un servicio ejecutivo de transporte, le solicitó mostrara la plataforma electrónica del servicio de transporte, la cual forma parte de la prestación del referido servicio, sin que pudiera acreditar la misma, por lo que procedió a realizar la boleta de infracción impugnada, la cual se encuentra debidamente fundada en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y en su reglamento. En el segundo agravio, se alega que los ordenamientos legales de la materia no facultan al servidor público actuante a requerir obligatoriamente a un particular su nombre, además o demás características, ya que la conducta sobre la que fue impuesta la infracción fue sobre el operador del vehículo, que no desacreditó en su momento ni en la secuela procesal lo plasmado por el inspector de movilidad del Estado de Guanajuato. En el tercer agravio, se alega que cuando el acto contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que está debidamente fundado y motivado. Son inoperantes estos agravios en mérito de las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el inspector en la boleta de infracción no especificó que se requirió al conductor del vehículo su permiso o autorización, ni especificó si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con ella,
Esto de conformidad con el artículo 678, fracción cuarta, del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este argumento, quedando intocado, de ahí que se califique de inoperante este agravio. En el agravio cuarto se argumentó que el reconocimiento del derecho al pago de intereses del considerando sexto es ilegal. Este agravio es inoperante porque en la sentencia recurrida no se reconoció el derecho al pago de intereses, por lo cual el agravio motivo de estudio no guarda relación con la litis, de ahí que se califique de inoperante el agravio objeto de estudio. En el quinto agravio se aduce en lo sustancial que también causa agravio lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia que nos ocupa, en el sentido de que resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa impuesta en forma actualizada, ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues no se configura la hipótesis normativa contemplada en el citado artículo 38, porque no se negó la devolución de la cantidad erogada con motivo de la multa. En el agravio identificado como séptimo, en realidad el sexto agravio, en esencia, se aduce que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no procedía la actualización, y el derecho al pago de lo indebido nace cuando se declara la insubsistencia del acto, momento en el cual no puede exigirse la actualización de la cantidad, pues dicha actualización procede hasta que vence el plazo para que la autoridad recaudadora dé cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del acto impugnado. No así, desde que se declara la nulidad, como erróneamente lo señaló el acuo. Esto es, dentro del plazo de 3 días posteriores a la fecha en que se le notificó el requerimiento de cumplimiento. Agravios que a consideración de este cuerpo colegiado son infundados por las siguientes razones. En el proceso administrativo, la declaración de nulidad total del acto impugnado constriñe al juzgador a restituir al actor en el goce de sus derechos, ya que la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos subjetivos administrativos violados. De este modo, la sentencia recurrida se encuentra fundada y motivada, en virtud de que reconoce los derechos a la devolución de la cantidad pagada por concepto de una multa y su actualización, amparados en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. En el artículo 37, párrafo segundo, se contempla la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, cuando el pago se realiza en cumplimiento de un acto de autoridad y éste quede insubsistente. Como puede advertirse, este precepto contempla la devolución de las cantidades de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente en dos hipótesis jurídicas, a saber, la primera, se actualiza cuando se solicita la devolución de la primera directa ante las autoridades fiscales, y la segunda opera cuando, habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece y se obtiene resolución favorable sobre el particular, cabe precisar que es muy clara la distinción que hace el legislador en esos dos supuestos en los que procede la devolución de la cantidad pagada al fisco del Estado. Así tenemos que en la sentencia recurrida se tuvo por acreditada la segunda hipótesis normativa al determinar que están satisfechos los extremos exigidos en el pluricitado artículo 37, segundo párrafo, en mérito de que el magistrado acuo en el sumario de origen tuvo por acreditado lo siguiente. Primero, la existencia del pago de un crédito fiscal, toda vez que la parte actora cubrió la cantidad por concepto de la multa impugnada, lo que tuvo por acreditado con el recibo de pago de 7 de junio de 2017. Segundo, la interposición oportuna de la demanda de nulidad, a través de la cual el actor impugnó la aplicación de la multa, que dio origen al crédito pagado, dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo de 30 días hábiles. Y tercero,
la existencia de una resolución favorable al impetrante, mediante la cual se declara la nulidad total de los actos combatidos y se condena a la autoridad a que devuelva la cantidad que recibió por concepto de la multa declarada ilegal. Respecto a la actualización de la cantidad pagada con motivo de la multa, la sentencia recurrida no es ilegal, en virtud de que el magistrado Cubo la apoyó en el multicitado artículo 38, párrafo cuarto, expresando por qué se encuentran satisfechos los extremos exigidos en ese numeral. Lo anterior es así, en razón de que se expresa en lo sustancial que el monto de las multas constituyen aprovechamientos en términos del artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, y por esta naturaleza, la cantidad pagada debe actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual aplica el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente, en el periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. De ahí que sostiene en su fallo el reconocimiento y la condena a la devolución de la cantidad de la multa pagada, actualizada a la fecha de su entero hasta que sea devuelta en forma efectiva la cantidad erogada. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó la procedencia de la actualización de la devolución conforme a los artículos 29, 37 y 38, cuarto párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado de los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación. En consecuencia, se propone a ese honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 68 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de su resolución, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención abordando el TOCA 144, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 2 de enero de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1379, diagonal tercera sala, diagonal 2018, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que decretó la nulidad para efectos. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2018, se solicitó el reconocimiento de la calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi. Les sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del citado servicio, entre los que se encuentra el alta y el plaqueo del vehículo visible a foja 17 y 18 del expediente de origen. Segundo, a través del oficio de fecha 4 de septiembre de 2018, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del registro público de concesiones y permisos de transporte adscritos a esa dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún dato de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora
impugnó el oficio de fecha 4 de septiembre de 2018. Cuarto, en el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la parte actora anexó a su escrito de demanda copia certificada ante notario público de la resolución positiva que le fue otorgada en fecha 31 de enero de 1994, la cual hace fe de la existencia de su original. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio se adujo en lo autoral que el acto impugnado en el proceso de origen se encuentra fundado y motivado, ya que la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito y no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Por lo cual, no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no obra constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Argumento que el juicio de este tribunal es inoperante por las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo a la quo para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar la autoridad responsable, que consideró la resolución de 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno en la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvertió la valoración de las copias certificadas de la aludida resolución. Por tanto, dicho argumento se califica de inoperante. En el segundo argumento del primer agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió al escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado. Argumento que a juicio de este pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato, no era necesario que la parte actora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la actora no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y, sin embargo, no lo hizo. Sobre el particular se precisa que la parte actora exhibió a la demanda de nulidad copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el tercer agravio, en lo sustancial se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y el acta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, por lo que en su caso la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Agravio que a juicio de este tribunal en pleno es inoperante por las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa,
se declaró la nulidad del acto combatido para efectos de que la demandada emite un nuevo acto en el que prosiga con el trámite instado por el actor, esto es, para que realice las gestiones necesarias para la expedición del título o concesión respectivo, previa satisfacción de los requisitos legales previstos en la legislación de la materia, tomando en cuenta la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó esta determinación, ya que dicho agravio combate la determinación consistente en que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato debe decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, la cual es inexistente. De ahí que se califique como inoperante el agravio objeto de estudio. Es de resaltarse que emitir un nuevo acto en el que se prosiga con el trámite instado por el actor no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio de transporte, dado que en la sentencia recurrida se determinó que el actor debe cumplir con los requisitos legales y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición y alta de la unidad vehicular, por ser la autoridad facultada para expedir el título concesión. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida conforme al estipulado en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 144 diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para lo correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general, buenos días. Someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 225/19, interpuesto por un inspector de movilidad adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 21 de marzo de 2019 dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 418/2018. En dicho fallo se decretó la nulidad total del acto, mediante el cual la autoridad ahora recurrente determinó que el conductor de un vehículo propiedad de la actora cometió una infracción a la normativa estatal al prestar el servicio público de transporte de personal sin el permiso correspondiente. Como agravio, la autoridad disconforme expone que la sala desestimó erróneamente el planteamiento que formuló en torno a la causa de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción 5 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Es infundado el argumento de la autoridad. De acuerdo con la fracción quinta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones que sean materia de un recurso o proceso que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, lo que tiene como finalidad evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Ahora bien, de la resolución emitida dentro del juicio de amparo indirecto, promovido por la parte actora, se desprende que uno de los actos reclamados consistió en el operativo realizado por el otrora Instituto de Movilidad, con motivo del cual fue detenido un vehículo de su propiedad con placas de circulación del estado de San Luis Potosí. En cambio, en la instancia primigenia se controvirtió la legalidad del acto, mediante el cual la autoridad ahora recurrente determinó que el 19 de febrero de 2018 se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de transporte público en el referido vehículo propiedad de la parte actora con placas de circulación de San Luis Potosí. Ante estas condiciones es evidente que no existe identidad entre los actos cuestionados, porque en el juicio de amparo se analizaría, de ser el caso, la constitucionalidad del operativo en el que se detuvo el vehículo,
en tanto que en el proceso de origen la legalidad de la determinación de la comisión de la falta administrativa. Por tanto, la decisión de no decretar el sobreseimiento fue correcta, ya que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme alega que el acto impugnado se encuentra debidamente motivado, porque señaló cómo se percató de que se prestaba el servicio público de transporte de personal y plasmó los elementos de modo, tiempo y lugar que llevaron a concluir que incurrió en una infracción a la Ley de Movilidad. Las disertaciones anteriores son inoperantes. Sustancialmente, la Sala sostuvo que la motivación del acto impugnado era insuficiente debido a que no se plasmaron las consideraciones de hecho que permitieron al inspector determinar, en primer lugar, que se estaba prestando el servicio especial de transporte de personal y además que se estaba realizando sin contar con el permiso correspondiente. La Sala puntualizó que el artículo 167 de la Ley de Movilidad define el servicio especial de transporte de personal como aquel que se presta a quienes se desplazan de su lugar de origen a sus centros de trabajo y viceversa, o cuando su destino se relacione con fines laborales. Resaltó que en el caso no se indicó que se estuviera transportando a personal de su lugar de origen a sus centros de trabajo o viceversa, lo que era necesario a fin de sostener que se estaba prestando el servicio especial de transporte de personal. Contrario a ello, apuntó la Sala, el inspector solo estableció que indicó al conductor que detuviera la marcha, que se identificó, que solicitó documentos para inspeccionarlos sin especificar cuáles y que no contaba con permiso para prestar el servicio especial de transporte de personal. Así fue que ante la imprecisión de las circunstancias que motivaron la emisión del acto impugnado, la Sala concluyó que carecía de una motivación suficiente, razón por la cual decretó su nulidad. Sin embargo, como la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, entonces su disentimiento es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 225/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para lo correspondiente a las ponencias de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Aborda a continuación la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome entonces al TOCA 7 del 2019, interpuesto por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, en ese entonces autoridad demandada en instancia de origen, por conducto desautorizada, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del Proceso Administrativo 126 del 2018, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante ese tribunal en contra de la resolución dictada por el Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, en la cual se determinó su responsabilidad administrativa y, por ende, se le impuso una sanción consistente en la inhabilitación por 5 años para ejercer cualquier puesto, cargo o comisión en el servicio público. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada, en la cual se registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizada interpuso el presente recurso de reclamación que ahora se resuelve en este pleno. En el estudio del presente tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En la primera parte del agravio señalado como tercero, la parte inconforme arguye en esencia que no se vulneró el principio de presunción de inocencia, ya que el dictamen de la Visitaduría General sí fue analizado por la autoridad, determinado que los razonamientos
y consideraciones contenidos en el mismo se encontraban fundados y apegados a derecho. Luego entonces, argumenta la recurrente, contrario a lo que se refiere el juzgador, si existió pronunciamiento concreto y expreso en relación al contenido y alcance del mencionado dictamen. Argumenta la parte recurrente que la sala arriba a una conclusión equivocada al sustentar su postura, pues dice la recurrente que la determinación del procedimiento de responsabilidad administrativa se vinculó lo resuelto en el dictamen de la Visitaduría General, por lo que los razonamientos y valoración probatoria contenida en este último, el dictamen, se tuvieron por reproducidos acorde al principio de economía procesal en la resolución. Tales motivos de disenso, en opinión de esta ponencia, resultan infundados. Resumidamente, en el caso concreto, como acertadamente precisó la sala, se incumple con la carga probatoria que se genera del principio de presunción de inocencia, pues si en el caso se atribuyó una conducta a la parte actora, la carga de probar de la demandada no se satisfizo únicamente con hacer alusión al dictamen elaborado por una autoridad diversa de quien emitió la resolución sancionatoria, es decir, es necesario que en el procedimiento administrativo sancionador exista acervo probatorio suficiente sobre la existencia del hecho u omisión constitutivos de la conducta infractora, así como de la plena responsabilidad de la persona a la que se atribuye la comisión de la conducta infractora. Por tanto, corresponde a la autoridad la carga probatoria tanto de la comisión de la infracción no falta como de la participación del probable responsable, sin que a éste pueda exigírsele una prueba de su inocencia que implica hechos negativos. En ese contexto, la Corte Interamericana explicó en Ricardo Canessiva y Paraguay que la presunción de inocencia es un derecho que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa, mientras que en López Mendoza contra Venezuela reiteró que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Luego entonces, si en la especie la autoridad demandada en la resolución impugnada únicamente menciona que hace propios los razonamientos y consideraciones plasmados en un dictamen emitido por una autoridad diversa, sin que por lo menos indique cuáles fueron los elementos probatorios que se tomaron en consideración para acreditar la conducta imputada, ello implica una violación al principio de presunción de inocencia, como lo dijo el magistrado. Es decir, el principio de presunción de inocencia, en la vertiente identificada como regla probatoria, se refiere a la carga probatoria que recae en la autoridad conforme a la cual deberá aportar el caudal probatorio suficiente para evidenciar la autoría de los hechos y, en consecuencia, la responsabilidad atribuida, pues sólo así podría estimarse destruido el estatus de inocente que tiene todo procesado, lo que no sucede en este caso. Lo anterior es así por las consideraciones que sustentan el sentido de la resolución sancionatoria, se constriñen a aludir al dictamen elaborado por el visitador general, sin llevar a cabo el estudio analítico y valorativo de ese dictamen, pues ni siquiera se menciona cuál fue el caudal probatorio analizado, lo que permite concluir que no fue aportado el caudal probatorio suficiente para evidenciar la autoría de los hechos y, en consecuencia, la responsabilidad atribuida. Además, si bien es cierto de conformidad con el 108 fracción novena de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, aplicable al caso, el visitador general emitirá un dictamen proponiendo si existe o no responsabilidad y, en su caso, la sanción correspondiente, dando cuenta de ello al procurador. No menos verdad es que dicho numeral también indica que la resolución es una atribución del procurador. Luego, entonces, aun cuando el dictamen sirve como apoyo para dictar la resolución correspondiente, cierto es que dicha resolución, en su caso, deberá ser propio los razonamientos del dictamen plasmando los mismos en la resolución y señalando las pruebas que acreditan la conducta imputada, ya que de otro modo, una simple remisión a dicho dictamen implicará que quien dicta la resolución es el visitador y no el procurador. De igual manera se destaca que el dictamen es una propuesta que no hace las veces de una resolución, siendo que es en esta última en donde debe obrar el análisis de los elementos probatorios que se estimaron idóneos para acreditar la conducta imputada, de ahí que la decisión del magistrado de la sala especializada se estime jurídicamente correcta en cuanto a la violación al principio de presunción de inocencia. Con base en lo anterior es infundado el motivo de disenso en estudio,
En el agravio señalado como primero, la parte actora esencialmente expone que la sala omitió analizar los argumentos hechos valer en la contestación de la demanda. Por otra parte, en el agravio segundo, en términos generales, la disconforme alude que no existe precepto legal que obligue a que en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa o inclusive en el de vista se deba calificar anticipadamente la gravedad o no de la conducta, máxime que incluso al inicio del procedimiento apenas se recabarían elementos probatorios que pudieran aportar factores para definir la gravedad o no de la conducta que pudiera acreditarse. Finalmente, en la última parte del agravio tercero, la recurrente manifiesta que la sala excede la materia de la litis planteada al abordar aspectos que no fueron cuestionados por la parte actora. Tales disentimientos, en opinión de esta ponencia, resultan inoperantes. Ello es así, pues el estudio de los disentimientos planteados sería infructuoso, pues aun y cuando le asistiera la razón a la parte recurrente, subsistirán los argumentos con base en los que la sala tildó de ilegal la resolución impugnada, a saber, el que existió una violación al principio de presunción de inocencia, por lo que de cualquier manera ha de quedar insubsistente en virtud de ello. Cabe decir que la violación al principio de presunción de inocencia es un argumento que, como se dijo en los antecedentes plasmados en este fallo, hizo valer la parte actora. De ahí que no le beneficia a la parte recurrente su argumento con respecto a que la sala excede la materia de la litis planteada al abordar aspectos que no fueron cuestionados por la parte actora. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación del TOCA 717, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para lo correspondiente a las ponencias de la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Antes de comenzar, me permito saludar a la señora magistrada, señores magistrados, señor secretario. Ahora sí procedo. Este punto 11º del orden del día corresponde al recurso de reclamación tramitado en la modalidad de juicio en línea bajo el número 180, diagonal 19 PL, interpuesto por el autorizado de la demandada en contra de la sentencia emitida el 6 de febrero de 2019 por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1661, diagonal tercera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto podemos exponer lo siguiente. El 24 de octubre de 2018, una ciudadana promovió un proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea en contra de una boleta de infracción elaborada el 12 de septiembre de 2018. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 6 de febrero de la presente nulidad, la magistrada determinó la nulidad de la boleta impugnada. Inconforme con la determinación de la magistrada, el autorizado de la demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios planteados por la autoridad atinentes a la debida fundamentación y motivación de la boleta de infracción son inoperantes, atendiendo las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia, la magistrada determinó la indebida motivación del folio de infracción, refiriendo que la autoridad debió precisar las circunstancias que le llevaron a detener la marcha del vehículo que conducía la parte actora. Por ejemplo, si por un determinado operativo vial se estaba inspeccionando a todos los vehículos con pasajeros, si le fue denunciado la prestación del servicio, si existieron elementos que lo llevaron a desprender la flagrancia en su actuar, entre otras. En su recurso, la autoridad argumenta que al haberse detectado a la actora abordando estudiantes para transportarlos a un destino y obteniendo una compensación económica, se actualizó la hipótesis legal invocada, pues se encontraba prestando el servicio público de transporte sin permiso respectivo. El razonamiento esgrimido por la parte demandada no tiende a cuestionar los razonamientos de la magistrada, pues la ACU determinó que la autoridad debió precisar las circunstancias que le llevaron a detener la marcha del vehículo que conducía la actora. Sin embargo, la autoridad se limita a insistir que la accionante conculcó
las disposiciones legales en materia de vialidad sin intentar desvirtuar los razonamientos de la magistrada de la tercera sala, lo que hace que el agravio sea inoperante, ello tendiendo a la tesis de jurisprudencia intitulada "Agravios en la revisión son inoperantes si no atacan los fundamentos de la sentencia". Hasta aquí la cita. El agravio de la autoridad donde se inconforma con la condena al pago de intereses resulta inoperante, ya que los intereses no fueron un concepto abordado por la magistrada en su sentencia, de ahí que a ningún fin práctico llevaría el análisis del agravio, pues parte de una premisa que resultó errónea, que la ACUO condenó al pago de intereses y que por lo tanto sería ineficaz para modificar la sentencia recurrida. A lo anterior sirve de sustento las tesis de jurisprudencia que al tenor literal señala, al menos su rubro, agravios inoperantes son aquellos que se sustentan en premisas falsas. Hasta aquí la cita. Los agravios donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización son infundados en virtud de lo siguiente. De los artículos 29 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas, son una modalidad de aprovechamientos. Deberá actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, y con motivo de los cambios de los precios en el país, para la cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que la ACUO condenó a la autoridad a devolver la cantidad que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al considerarse como un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, de lo infundado del agravio. Por lo tanto, lo procedente en este punto sería confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 180/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación número 228/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 28 de marzo de 2019 dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1484/segunda sala, -18. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 27 de septiembre de 2018 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la segunda sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios primero y segundo que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son inoperantes, atentos a lo siguiente. En su sentencia, como se advierte a fojas 88 y 89 del proceso de origen, la segunda sala determinó que la boleta de infracción era ilegal, pues aún y cuando se había señalado como motivo de infracción usar documentos apócrifos, el numeral que se citó como inobservado hace alusión a la utilización de dispositivos de comunicación que distraigan al concesionario, en este caso el artículo 670, fracción cuarta de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. No obstante lo anterior, en su primer y segundo agravios, la autoridad demandada señala lisa y llanamente que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada y que se demostró plenamente la utilización de documentos apócrifos por parte del concesionario. Los agravios son inoperantes, ya que se centran en analizar la boleta de infracción impugnada sin combatir lo expuesto en la sentencia, que es el hierro en la hipótesis legal utilizada por la autoridad. El agravio tercero, que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que se inobservaron los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, es inoperante, atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el pago de la actualización emanaba de lo dispuesto por lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, como puede observarse a fojas 61 y 62 de la sentencia. Quien recurre sostiene que el fallo recurrido es ilegal, pues controvierte
o contraviene los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto y que no se hicieron valer en la sentencia, pues la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el municipio y los contribuyentes, no así entre el Estado y los contribuyentes. En esa misma línea argumentativa, la autoridad debió atender a lo dispuesto por el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato para formular su agravio, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de la entidad. Ello, como lo establecen los numerales 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos legales que no son aplicables a la litis de origen. Los agravios cuarto y quinto, donde el recurrente sostiene que no es procedente la actualización, son infundados en virtud de lo siguiente. De los artículos 29 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato se desprende que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos que deberán actualizarse por el transcurso del tiempo, de facto y sin necesidad de petición, y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Así las cosas, en virtud de que el acuo condenó a la autoridad a devolver las cantidades que el justiciable erogó con motivo de la multa impugnada, dicha cantidad, al ser considerada como un aprovechamiento, debe ser reintegrada al justiciable con la actualización correspondiente, pues el asunto se subsume a la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 228/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado. Como primer asunto general, señalo que con base en lo dispuesto por el artículo 3 y transitorio segundo de los lineamientos para la evaluación de las salas y magistrados de este tribunal, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio del decreto legislativo número 196, la presidencia propone al Pleno se inicie el procedimiento de evaluación de salas, en este caso con la primera sala de este órgano de justicia, misma que comprenderá la revisión del año 2018. En ese sentido, magistrado, someta a su consideración el inicio del procedimiento de evaluación de la primera sala por el año 2018. Por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. En ese sentido, se instruye al secretario general de acuerdos para que realice las acciones preparatorias y su posterior notificación de lo aquí acordado a la comisión de evaluación. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, se da cuenta que fue remitida para efecto de emitir opinión jurídica la iniciativa formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, se envió un tanto destacado a uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción 4, de la ley del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentra en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de un proyecto de opinión jurídica a las iniciativas referidas y con ellos traen posibilidad de conformar una sola opinión para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Prosiga, señor secretario. Como último asunto general, informo al Pleno que fueron presentados dos oficios suscritos por el magistrado de la Sala Especializada, mediante los cuales se excusa del conocimiento de los procesos administrativos 1835/15 y 1142/16.
En el primero de ellos, en virtud de que se desprende que el acto impugnado fue ordenado por el presidente municipal de Abasolo, Guanajuato, y el segundo de ellos, en virtud de que el acto impugnado fue emitido por un comité cuya representación, asimismo, es el presidente municipal de Abasolo, Guanajuato. Y al haberse encontrado una relación de parentesco civil por afinidad, se actualiza con ello la fracción 2 del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En tal sentido, se propone por parte de la Presidencia sean reasignados los referidos procesos a las demás salas, en el orden cronológico remisión y sucesivo, con la salvedad de que en caso de que sobreviviera algún otro asunto en las mismas circunstancias, este será turnado a la última designación de los expedientes con base en la presente determinación del Pleno. Lo anterior de conformidad con el artículo 25, fracción 7 de la Ley Orgánica del Tribunal. No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa y la propuesta de reasignación, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de votos de los magistrados participantes en la votación, y se instruye al secretario general para que en uso de sus atribuciones proceda a realizar las gestiones necesarias para la reasignación de los procesos en comento, procurando el equilibrio de las entradas en las salas de este tribunal. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 26 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11 horas. Gracias por su asistencia y participación. Señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día. Gracias.